Vas conduciendo, miras al frente, y de repente el cuadro se queda negro. Sin velocidad, sin testigos, sin avisos claros, en ese momento la cabeza se va a lo peor. Se ha muerto el coche. Me va a tocar cambiar el cuadro. ¿Y si me quedo tirado? Y lo más incómodo es que a veces el coche sigue andando como si nada, como si te estuviera gastando una broma pesada. Si has buscado "no funciona el cuadro de instrumentos en Mazda CX-30", probablemente estás justo ahí, con la duda de si es una tontería, de batería o fusible, o si estás ante una avería seria de electrónica. Lo primero que hay que entender es que no funciona el cuadro. No es un diagnóstico, es un síntoma. Y ese síntoma puede significar cosas muy distintas. Puede ser negro total, como si estuviera apagado. Puede encender la iluminación pero no moverse las agujas. Puede reiniciarse al arrancar, como si hiciera un boot y volviera. Puede fallar solo a ratos, después de un bache o con humedad. Puede que el coche arranque perfecto, pero el cuadro no. O puede que junto al cuadro fallen más cosas: la pantalla central, los elevalunas, el cierre, el start, stop, los asistentes. Cada combinación cuenta una historia diferente. Antes de tocar nada, una idea simple. Si no tienes velocidad, o no ves testigos críticos, conducir se vuelve una lotería. No es solo por una multa o por la inspección, es por seguridad. Si el cuadro está muerto, y además notas dirección rara, frenos con tacto distinto, mensajes de fallo en otros sistemas, o el coche entra en modo extraño, lo sensato es no probar suerte en carretera. Si estás en un sitio seguro, mejor parar, apagar, esperar y hacer comprobaciones básicas. Y si estás en marcha, busca un lugar seguro para detenerte. El objetivo no es arreglarlo como sea, sino separar lo simple de lo peligroso sin empeorar nada. Ahora viene el giro que mucha gente no espera. En muchísimos casos, el cuadro no es el culpable, es la víctima. El cuadro es una pantalla y un conjunto de indicadores que dependen de alimentación estable y de comunicación con otros módulos. Si esa alimentación cae, aunque sea un instante, o si la red de comunicación se vuelve loca, el cuadro puede apagarse, reiniciarse o quedarse congelado. Y tú lo ves como "se rompió el cuadro", cuando en realidad el coche te está diciendo "me falta voltaje, tengo una masa mala, hay un módulo que no está hablando". Piensa en el coche como en una casa con varios cuadros eléctricos. Si hay una bajada de tensión, no se rompe la tele, se apaga. Si hay un enchufe flojo, la tele parpadea. Con el Mazda CX-30 pasa algo parecido, solo que en vez de enchufes hay bornes, masas, fusibles, módulos y una red de datos. Empecemos por lo más común, y a la vez, lo más ignorado: la batería y la alimentación. Una batería débil no siempre se nota como "no arranca". A veces arranca, pero con un pequeño bajón de voltaje en el momento del arranque. Ese bajón puede ser suficiente para que algunos módulos se reinicien, y el cuadro es especialmente sensible porque es tu interfaz principal. ¿Pistas típicas? Arranque un poco más lento de lo normal. El start-stop que deja de funcionar sin explicación. Mensajes esporádicos que aparecen y desaparecen. O un comportamiento raro justo al dar al botón de arranque. Se apagan cosas, vuelven, parpadean. Si te pasa, la primera prueba no requiere herramientas. Observa el arranque. ¿El motor gira con fuerza o parece perezoso? ¿Las luces interiores bajan mucho de intensidad al arrancar? ¿La pantalla central se reinicia? Si notas cualquiera de esas señales, la batería entra en la lista de sospechosos. Y aquí hay una trampa. Puedes cargar el móvil en el coche, la radio puede encender, todo puede parecer con vida. Y aún así, la batería, estar en el límite para electrónica moderna. La segunda prueba rápida es un reinicio suave, sin inventos. Apaga el coche por completo, abre y cierra. Aléjate un poco con la llave para que el coche duerma y espera un par de minutos. Luego vuelve, arranca de nuevo. A veces un módulo se queda colgado y ese ciclo lo resetea. Si el cuadro vuelve y se mantiene estable, no cantes victoria todavía. Eso suele apuntar a un problema intermitente de alimentación o comunicación, no a un cuadro curado. Tercera comprobación. Bornes de batería y conexiones visibles. No hace falta desmontar medio coche. Abre el capó y mira los bornes. ¿Se ven bien apretados? ¿Hay corrosión, polvo blanco, humedad? Un borne ligeramente flojo puede darte fallos fantasma. Hoy sí, mañana no. En un bache se corta un instante y el cuadro se apaga. Si no tienes experiencia, no te pongas a aflojar y apretar a lo loco. Pero sí puedes inspeccionar visualmente y, con el coche apagado,
Comprobar si el borne se mueve con la mano. Si se mueve, ya tienes una pista fuerte. Y si ves corrosión evidente, eso también cuenta. Luego están los fusibles. Aquí mucha gente comete el error de cambiar fusibles a ojo y cruzar los dedos. El problema es que un fusible se funde por una razón, y si lo sustituyes sin entenderlo, puedes repetir el fallo o, peor, provocar otro. Además, si pones un amperaje incorrecto, puedes causar daños. Lo razonable es revisar los fusibles relacionados con el cuadro y con los módulos de carrocería, tanto en la caja del habitáculo como en la del compartimento motor, siguiendo el diagrama del manual o la tapa de la caja. Si encuentras uno fundido, no lo conviertas en una lotería. Sustitúyelo por el mismo amperaje y observa. Si vuelve a fundirse, ahí ya no es un fusible y ya. Ahí hay un corto o un consumo anómalo y toca taller. Hasta aquí hemos hablado de energía. Pero hay un segundo gran bloque. Comunicación. El cuadro no solo necesita corriente, necesita datos, velocidad, revoluciones, avisos, estado de puertas, asistentes. Todo eso viaja por redes internas del coche. Cuando hay un problema de comunicación, el cuadro puede encender pero mostrar cosas incoherentes, quedarse congelado, o directamente apagarse si el sistema entra en un estado de protección. ¿Cómo sospechar de comunicación y no de batería? Por el patrón. Si el fallo viene acompañado de una cascada de avisos, sistemas que dejan de funcionar a la vez, o comportamientos extraños que no se explican por una simple bajada de tensión, entonces la red, o un módulo central, puede estar implicado. Por ejemplo, el cuadro falla, y al mismo tiempo hay fallos de asistentes, de freno de estacionamiento, de dirección asistida, o la pantalla central también se reinicia. O al revés, la pantalla central funciona perfecta, el coche responde bien, pero el cuadro está muerto. Ese contraste es importante. Si la pantalla de infoentretenimiento funciona y el coche parece normal, pero el cuadro no muestra nada, hay dos caminos probables. O el cuadro no está recibiendo alimentación correcta, o el cuadro está fallando internamente, o hay un problema de comunicación específico hacia el cuadro. En cambio, si fallan varias cosas a la vez, suele ser más global. Batería, masa, alternador o un módulo que hace de puente y está causando ruido en la red. Aquí un aliado útil, sin ser magia, un escáner OBD básico. No necesitas uno de concesionario para obtener pistas. Lo que buscas no es el código exacto que lo arregla, sino el tipo de códigos. Si aparecen códigos de comunicación, normalmente empiezan por U y suelen decir algo como pérdida de comunicación con algún módulo. Si ves muchos códigos U repartidos por varios sistemas, eso suele apuntar a un problema de red o de alimentación, no a que de repente se rompieron 10 cosas a la vez. Si solo aparece un módulo que no responde, puede ser ese módulo o su alimentación. Ojo con una confusión típica. Borrar códigos y que parezca arreglado. Borrar códigos puede apagar luces, pero no arregla la causa. Si el cuadro vuelve tras borrar, lo que has hecho es reiniciar estados. Si el problema es intermitente, volverá. Lo útil es anotar qué códigos había y en qué condiciones apareció el fallo. En frío, con lluvia, al pasar un bache, después de lavar, el coche, tras estar parado varios días, justo al arrancar, o a los 10 minutos de conducir. Y hablando de condiciones, los fallos por vibración y humedad son traicioneros. Si el cuadro falla después de un bache, o cuando hace mucho calor, o tras una noche húmeda, eso huele a conexión, masa o conector con contacto imperfecto. No significa que tengas que desmontar el salpicadero. Significa que el taller, si es bueno, debería buscar caídas de tensión, revisar masas y comprobar conectores accesibles y puntos de unión antes de venderte un cuadro nuevo. Ahora, el tema delicado: desconectar la batería. Mucha gente lo hace como reset universal. A veces funciona, sí, pero también puede traerte efectos secundarios. Ajustes que se pierden, ventanas que hay que recalibrar, y en 1900 algunos casos errores relacionados con sistemas de seguridad si se manipula mal o si hay conectores sensibles. No es que sea prohibido, pero no es el primer paso impulsivo. Si decides hacerlo, lo correcto es seguir el procedimiento del manual y hacerlo con cuidado. Y si no estás seguro, mejor no convertirlo en experimento. Volvamos al árbol mental de decisión, porque ahí está la tranquilidad. Cuando alguien dice, no funciona el cuadro de instrumentos en Mazda CX-30, yo lo traduzco a 3 preguntas. Primera,
¿Es un negro total constante o es intermitente? Si es intermitente, casi siempre hay algo que entra y sale. Voltaje, masa, conector, humedad, vibración o un módulo que se reinicia. Segunda, ¿pasa sobre todo al arrancar? Si ocurre justo al arrancar y luego se estabiliza, la batería y el bajón de tensión suben al primer puesto. También el alternador puede influir si hay problemas de carga, pero eso ya requiere medición. Aún así, el patrón "arranco y se vuelve loco" es muy típico de alimentación. Tercera, ¿fallan más cosas a la vez? Si sí, piensa en algo común a todos: alimentación general, masas, módulo de carrocería, red de comunicación. Si no, y todo lo demás va perfecto, el foco se estrecha hacia el cuadro, su alimentación específica o su comunicación específica. Hay otro matiz. A veces el cuadro enciende, pero no muestra lo que debería. Por ejemplo, iluminación de fondo sí, pero agujas no. O se queda en un estado fijo. Eso puede ser software, puede ser comunicación, o puede ser un fallo interno del propio cuadro. Y aquí es donde conviene ser frío. Cambiar el cuadro es caro, y además puede requerir codificación o adaptación. Si un taller te propone cambiarlo sin haberte mostrado pruebas de alimentación, masas y comunicación, estás comprando una apuesta. ¿Qué pruebas debería hacer un taller serio antes de condenar el cuadro? Primero, comprobar el estado real de la batería. No solo tiene 12 voltios. Una batería puede marcar un voltaje aceptable en reposo y caer en picado bajo carga. Segundo, comprobar carga del alternador y estabilidad de voltaje. Tercero, medir caídas de tensión en masas principales. Una masa mala puede ser el origen de reinicios. Cuarto, escanear todos los módulos y ver el mapa de comunicaciones. ¿Quién habla? ¿Quién no? Y si hay códigos de pérdida de comunicación. Quinto, revisar si hay actualizaciones de software o campañas técnicas relacionadas con fallos de instrumentación o reinicios. No hace falta prometer que existe una campaña. Lo importante es que se pregunte y se verifique. Y tú, antes de ir al taller, puedes hacer algo que vale oro: documentar el fallo. Un video corto con el móvil donde se vea el cuadro apagado, el momento del arranque, y si la pantalla central está encendida o no. Si aparece algún mensaje, grábalo. Si el fallo ocurre en una condición concreta, anótala. Esa evidencia evita el clásico "aquí no falla" y acelera el diagnóstico. También conviene separar lo que es molesto de lo que es peligroso. Si el cuadro está apagado pero el coche parece ir bien, aún así estás sin información crítica. Si además notas que la dirección se endurece, que el freno se siente distinto, que aparecen avisos de seguridad, o que el coche entra en modo limitado, ahí no es "ya lo miraré". Ahí es parar y pedir ayuda. No porque el Mazda sea frágil, sino porque cualquier coche moderno, cuando detecta incoherencias eléctricas o de comunicación, puede desactivar asistencias o entrar en modos de protección. Y ahora, el error más caro: asumir que el cuadro está roto solo porque está negro. Es tentador, porque es lo que ves. Pero muchas veces el cuadro es el mensajero. Si la batería está al límite, si hay un borne flojo, si un fusible está fatigado, si una masa está sucia, el cuadro es el primero en quejarse de forma visible. Arreglas eso, y el cuadro vuelve como si nada. En cambio, si cambias el cuadro sin resolver la causa, puedes terminar con un cuadro nuevo que vuelve a apagarse. Y entonces el problema se vuelve doble: gasto y frustración. ¿Significa esto que nunca se estropea el cuadro? No, puede fallar. Puede haber un defecto interno, una soldadura, un componente o un problema de software que lo deje colgado. Pero incluso en ese caso, el camino inteligente es llegar ahí por descarte, no por impulso. Porque el descarte básico es rápido: inspección de batería y bornes, revisión de fusibles con criterio, reinicio suave, observación de patrones, y si puedes, lectura OBD para ver si hay pérdida de comunicación. Si tuviera que dejarte con una imagen final, sería esta: el cuadro de instrumentos es como el panel de control de un avión. Si se apaga, no asumas que el panel se rompió. Pregúntate primero si el avión está recibiendo energía estable y si los sistemas están hablando entre sí. Con el coche pasa igual. Y cuando vuelvas a buscar o a explicar el problema, en vez de quedarte solo en "no funciona el cuadro de instrumentos en Mazda CX-30", intenta describir el cómo y el cuándo. Negro total o parcial, al arrancar o en marcha, con baches o con lluvia, con otros fallos o solo el cuadro. Esa precisión es la diferencia entre una reparación rápida y un cambio innecesario
Si haces esas comprobaciones básicas y el fallo persiste, ahí sí. Taller, diagnóstico eléctrico y de comunicación. Y preguntas claras, antes de aceptar sustituir piezas grandes. Porque la mayoría de las veces, el coche no te está pidiendo un cuadro nuevo. Te está pidiendo que encuentres el primer dominó que cayó,